Seguro te has despertado en medio de la noche sin poder moverte, sintiendo presión sobre tu cuerpo mientras una sensación de frío te invade. Intentas alzar tus brazos, pero estos no responden. Tratas de gritar y sientes como tu voz te abandona, y a punto de perder la conciencia, despiertas. Crees que todo ha sido un sueño, pero tu cuerpo trae marcas que te dicen lo contrario. Parálisis de sueño. También la he experimentado y la primera vez que lo viví fue cuando estaba en secundaria. Así que es momento de mi story time. Cuando iba en la secundaria me aterraba mucho la idea de morir. A diferencia del resto que reprime esa sensación y vive tranquilamente, o eso creo, a mí me incomodaba saber que en algún momento dejaría de existir. Eso me llevó a investigar sobre cómo es la muerte y la vida después de esta. Claro, si es que existe. Y atormentado por todas esas ideas, empecé a soñar reiteradas veces que me enterraban vivo. Despertaba y me encontraba en un ataúd 3 metros bajo tierra. El oxígeno poco a poco se acababa y cuando estaba a punto de perder la conciencia, despertaba agitado sin poder moverme, inmóvil como si un ataúd siguiera apresándome. Ya se imaginan lo horrible que es vivir esto a los 14 años. ¿Por qué todo tiene que traumarte? ¿Y sabes qué es lo peor, chiqui? No, porque no me importa. Que por culpa de la pandemia mundial, la cuarentena, trabajar 16 horas al día en un país tercermundista y encima vivir en una casa que parece maldita, y si no sabes por qué lo digo, te recomiendo ver mis videos con historias de terror donde cuento anécdotas paranormales que he vivido en esta casa con la de algunos suscriptores. Te los dejaré aquí arriba en una pestaña para que los veas acabando este video. Bueno, todo esto en conjunto hizo que mi experiencia con la parálisis de sueño llegue a niveles inauditos, y sí, de esos niveles voy a hablarte a continuación. Parálisis de sueño. Nivel 1. En mi experiencia, este es el punto inicial. Me encontraba durmiendo cuando una sensación de incomodidad me despertó. Sin embargo, no podía moverme. Era consciente de todo lo que sucedía, pero mi cuerpo no respondía a mis intentos de alzar mis brazos o piernas. Sentía miedo y lo único que alcancé a hacer fue intentar cerrar mi puño con la esperanza de que mis dedos reaccionen, hasta que finalmente pude cerrar el puño y en ese instante sentí cómo recobraba el control sobre mi cuerpo. Estaba agitado y asustado, porque empezaba a suceder otra vez. Parálisis de sueño, nivel 2. ¿Has oído la frase "se le subió el muerto"? Pues eso es lo que se siente a partir de este nivel. Había sido una semana intensa adaptándome a mi nuevo trabajo en cuarentena junto con mis horarios de dibujo, así que solo encontraba tranquilidad al dormir. Me fui a dormir y horas después esa tranquilidad se perdió. Desperté a mitad de la noche sin poder moverme. Sentía presión sobre el cuerpo como si la frazada de tigre tratara de aplastarme, y conforme pasaba el tiempo, respirar se me hacía más y más complicado. Intenté gritar para pedir ayuda, pero no era capaz de decir ni una sola palabra. Empezaba a sentir que todo se nublaba a mi alrededor cuando por fin pude reaccionar en el último instante. Asustado y agitado traté de calmarme. Lo que no sabía era que lo peor recién estaba empezando. Hey, antes de continuar tengo algo que pedirte. Suscríbete, por favor. Más de la mitad no se ha suscrito y no tienes idea de lo mucho que ayudarías mi trabajo con tu suscripción. Listo, no te hago más spam, sigamos. Parálisis de sueño, nivel 3. A partir de aquí la parálisis de sueño se hace más y más densa por la inestabilidad de mis horas de sueño y lo agotador que llegaba a ser el día a día. Acabó mi rutina diaria y me preparaba para dormir. Coloqué mi alarma, revisé mi correo y caí rendido en mi cama. Mientras dormía tuve una pesadilla bien tétrica. De hecho, producto de la pandemia, la cuarentena y todo lo que les he contado que me generaba un montón de estrés, tuve pesadillas demasiado densas. Las tengo anotadas por si algún día hago un video sobre ello, pero bueno, el punto es que esta pesadilla me despertó y ahí empezó lo peor. Ni bien abrí los ojos e intenté levantarme, sentí como una fuerza me ahorcaba del cuello. Chuck me, daddy. Ni bien abrí los ojos e intenté levantarme, sentí como una fuerza me ahorcaba, y conforme pasaban los segundos mi visión se nublaba y el control sobre mi cuerpo lo iba perdiendo. Intenté golpear la pared y solo alcancé a darle un ligero toque. Finalmente cerré los ojos creyendo lo peor y reaccioné en medio de la oscuridad, con la cama extendida y una sensación de frío a mi alrededor que no podría describir como normal. ¡Auch! Mi cuello. ¿Te puedes callar? Gracias. Acabo de tener una pesadilla muy intensa, chiqui. Claro, pesadilla. Hola, editando el video me olvidé grabar esto XD, así que cuéntame en los comentarios, ¿has vivido una parálisis de sueño? Los estaré leyendo. Listo, continuamos. Parálisis de sueño, nivel 4.
Quizás te preguntes, ¿qué puede ser peor que estar a punto de perder la conciencia por una parálisis de sueño? Pues empezar a creer que hay más de un motivo detrás. Esto me sucedió durante las semanas en las que estaba demasiado, pero demasiado estresado. Me encontraba durmiendo tranquilamente cuando empezó a suceder otra vez. Desperté inmovilizado con una sensación de mareo y sintiendo bastante frío en el ambiente. Mi nublada vista alcanzó a ver extrañas formas alrededor de mi cuarto. Intenté pararme, pero solo conseguía alzar un poco la cabeza. Mi respiración se cortaba cada vez más. En mi desesperación quise gritar por ayuda y empecé a sentirme ahorcado por la colcha, como si de un momento a otro pasara a pesar cientos de kilos. Y mientras más me faltaba el oxígeno, más fuerte oía ruidos incomprensibles a mi alrededor. Finalmente cerré los ojos en lo que creí sería mi último suspiro, y al cerrarlos recobré el completo control de mi cuerpo. Me sentía dolorido, como si me hubiesen molido a golpes. Me miré al espejo y noté que tenía marcas de arañazos en el rostro. Algo se estaba saliendo de control. Antes de continuar, gracias a todos los que han mandado sus fanarts, están muy buenos. Y si quieres participar de esta dinámica y aparecer en el próximo video, únete a nuestro server de Discord. El link lo vas a encontrar en la descripción. Ahora sí, sigamos. Parálisis de sueño. Nivel 5. Para este nivel no podía decidirme entre una de las dos experiencias más aterradoras que viví, así que terminé por traer ambas. Cada una a su manera me ha dejado por noches sin dormir, así que disfrútenlo, o eso espero. Nada como disfrutar de traumas ajenos. Ambas sucedieron cuando me encontraba demasiado saturado con trabajo, y tanto la cuarentena como las elecciones e incertidumbre que la guardan a mi país consumían la poca salud mental en la que me refugiaba para mantener la cordura. Me había ido a dormir como cualquier noche de sábado. Todo iba bien hasta que, a horas de la madrugada, sucedió. Por más abrigado que estaba, el frío era cada vez más intenso, y la pesadilla en la que me veía envuelto fue el detonante que me despertó. A diferencia de otras veces, al despertar no sentía mi cuerpo. Podía verlo, pero sentía que no era parte de este. Intenté moverme, pero ni siquiera fui capaz de alzar un dedo. Empecé a desesperarme hasta que vi a lo lejos, al filo de mi cama, una silueta que parecía la de una niña, con un largo y lacio cabello negro, camisa blanca y un cuerpo muy pequeño para su enorme cabeza. Apenas noté su presencia, sentí como el oxígeno empezaba a faltarme. Quería gritar y no podía gesticular ni una palabra. Intenté mover mi cuerpo en vano y, desesperado por el miedo, traté de golpear mi cabeza con la pared, esperando así despertar de lo que creía era una pesadilla. Sin embargo, al intentar golpear mi cabeza contra la pared, una extraña fuerza empezó a ahorcarme y ella se acercaba. Con cada paso que daba, aumentaba la intensidad del estrujamiento. El ruido de sus pasos y una ligera risa se hicieron eternos, y en el preciso instante en el que pude verla a la altura de mi brazo, desapareció. Mi vista, bastante nublada, no veía amenaza alguna. Mi cuerpo seguía sin responder y el ahorcamiento había parado. Fue ahí cuando recuesto mi cabeza en la almohada y la vi parada sobre mi cama. Tenía manos en los pies y una boca vertical del tamaño de su cuerpo. Quedé petrificado y en un parpadeo ella se lanzó hacia mi cara emitiendo un ruido incomprensible mientras abría por completo la boca y veía una espiral de colmillos. En ese instante pude gritar y desperté. Tenía el corazón acelerado y el oxígeno me hacía falta. Toqué mi frente porque sentía mi temperatura demasiado elevada y encontré sangre. Alumbré con el celular y también había sangre en la pared, como si me hubiese golpeado. Encendí la luz para revisarme y tenía rasguños alrededor del cuello. Esa noche no pude dormir y tampoco quise intentarlo. Lo sé, parece sacado de una película de terror y al parecer eso no fue suficiente. Esta es mi parte favorita. Bueno, sigamos con la siguiente anécdota. Como todas estas historias, me había ido a dormir, esta vez un sábado por la tarde. Era de esos días en donde me exijo de más y terminé durmiendo por agotamiento. Pero bueno, es lo que hay. Esperaba dormir tranquilo, aunque ya te imaginas lo que está por pasar. Tenía un sueño algo pesado, aunque era de lejos lo peor que viviría esa tarde. Mientras dormía empezó a faltarme el aire. Quise abrir los ojos, pero por alguna extraña razón no podía. Intenté levantarme y fue en vano. Solo podía mover ligeramente los hombros y el cuello. Y mientras intentaba levantarme sentía demasiada presión en el pecho, como si tuviese encima 200 chiquis. ¡No estoy gordo! ¡Soy peludito! Finalmente, tras el constante forcejeo, pude abrir lentamente los ojos. Veía todo borroso y conforme mi vista se aclaraba, la desesperación invadía todos mis sentidos. Tenía sobre el pecho una especie de perro negro con patas similares a las de una cabra, pero lo que más me sorprendió fue su cabeza. Tenía un rostro cosido con hilos rojos y cuando volteó a verme era el rostro de una persona.
Apenas vi su deforme cara, un ruido descontrolado recorrió toda la habitación. Quise pararme, pero el peso de esa bestia aumentaba conforme pasaban los segundos. Sentía mi pecho hundirse y todo a mi alrededor empezaba a dar vueltas. En mi desesperación intenté morderlo y apenas estuve cerca sentí como un hincón recorrió todo mi cuello. Adolorido, solo alcancé a soplarle. La bestia volteó a verme y apenas cruzamos miradas, mi respiración se detuvo. Quise gritar para pedir ayuda, pero ni siquiera podía mover la mandíbula. Me di por vencido, pues vi a la altura de mi puerta un gato de largo cuerpo observándome. Mi vista se nubló y cerré los ojos esperando lo peor. Al cerrar los ojos sentí mi cuerpo petrificado. Estaba despierto, inmóvil, ciego e indefenso. Me mantuve así por varios minutos sin esperar nada hasta que, poco a poco, recuperaba el control de mi cuerpo. Finalmente sentí mi cuerpo ensamblarse y al abrir los ojos vi en el techo un hexágono brilloso del cual me observaban 3 animales, las 2 que me habían atormentado y una tercera que no alcancé a reconocer. Durante varios minutos me mantuve inmóvil, mirándolos fijamente y ellos a mí. Después de unos 10 minutos ellos se fueron y el hexágono empezaba a desaparecer, y mientras desaparecía recuperaba la movilidad total de mi cuerpo. Cuando el hexágono desapareció por completo me quedé mirando el techo por unos instantes, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de pasar. Me senté, anoté lo que sucedió por si en algún momento algún video al respecto. Me dirigí a la cocina por agua y mi padre al verme me preguntó, ¿qué te pasó en la cara? Porque tenía el mentón y la mandíbula rasguñados, y al revisarme el pecho tenía el torso rojizo y rasguñado, y el rostro de la bestia era similar al de un señor de uno de los viejos cuadros de mi abuela. 3 consejos rápidos para combatir la parálisis de sueño. 1. Tratar de tener tu mente en paz. Todos tenemos un límite y sobrepasarlo puede tener consecuencias terribles. Irónico viniendo del mismo idiota que se sobreexige una y otra vez. 2. Date un respiro. Cuando sientas que las cosas se salen de control, desconéctate de todo y distráete. 3. Busca ayuda profesional. A veces es mejor que alguien entendido en salud mental pueda orientarte. En lo personal, fui a un especialista y me dijeron: ¡necesitas un exorcismo! ¿Qué? ¡Salgan de este cuerpo, croquetas! Ayuden a Chiqui a encontrar sus croquetas. Estas aparecieron a lo largo del video, así que comenta el minuto y dónde para llevarte un corazón. Yo soy Duckfius y yo soy Chiqui. Y tú deberías suscribirte y ver otro de mis videos. Te los dejo aquí a la derecha. Chao, chao.